Sí. Sí, ya. Bienvenidos a todos. Gracias por su interés, gracias por estar acá con nosotros en el Tren de Integración en Perú y Bolivia, los que están virtual. Y sí, vamos a tener una charla hoy para los abogados y las abogadas. Y vemos que, se hemos dado cuenta que algunos no están inscritos, que están aquí presencialmente, y les pedimos que por favor podrían llenar una lista que tenemos, que necesitamos para nuestros registros, porque el proyecto Preintegración está financiado por la Unión Europea, entonces tenemos algunos registros que hacer para cumplir con todo. Porque eso de la charla, Mónica, si te puedo presentar brevemente, también es abogada. Ella es chilena, pero ya vive muchos años en Alemania y conoce muy bien los procesos de una persona que estudió Derecho en Sudamérica, ¿no? Muchas gracias por estar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, colegas, por estar acá. Bueno, entre paréntesis, alguna aclaración que me han preguntado bastante. ¿Por qué para las charlas de preintegración hay que llenar estos formularios que incluyen prácticamente que poner la huella, el ADN? Tranquilos, hay una ley de protección de datos muy estricta en Alemania. Dentro de la ley de protección de datos europea, la ley alemana es la más estricta de todas. Estos datos quedan completamente confidenciales. Es nada más que como son fondos públicos de la Unión Europea, la idea es que no se invente asistentes fantasmas, sino que sean personas naturales, efectivas, a las cuales llegue toda esta información. Eso es nada más, para aclarar, que estén tranquilos, que no les van a aparecer llamadas de tienda con sus datos, ni nada. Bueno, mi nombre es Mónica Moreno, soy abogada también, abogada de la Universidad de Chile. Tengo un LLM, vamos a hablar un poco de alguna nomenclatura jurídica que a ustedes les va a parecer interesante. Y además tengo un máster en Derecho Tributario en Alemania. El máster en Unternehmer und Steuerrecht de la Universidad de Potsdam, que es máster en Derecho Tributario y Empresarial, ¿no? Finance y todo lo que tiene que ver con Derecho Empresarial precisamente. Mi historia migratoria jurídica fue bien accidentada e interesante. Yo estudié Derecho en la Universidad de Chile, me especialicé en Derecho Tributario en la facultad. Yo era ayudante del ramo de Derecho Tributario en la Universidad de Chile. Una vez que egresé, me titulé, hice un diplomado en Análisis y Planificación Tributaria en la Universidad Católica de Chile. Y yo me iba a dedicar a eso, y me estaba yendo bien, hasta que mi novio de la época, actual marido que está sentado ahí atrás, que ahora es mi fotógrafo en esta gira, me dijo, ¿sabes qué? Y éramos socios además, o sea, aparte de novio, pareja, teníamos una oficina juntos, él se dedicaba al comercio internacional y yo al tema tributario, veíamos asesoría de empresas, y me dijo, ¿sabes qué? Yo me quiero hacer un doctorado en Alemania. Y estamos hablando del año 2004, con suerte había Skype, no había teléfono inteligente, no había WhatsApp, no había nada, era una carta, o era la llamada diaria con el computador un poquito oscuro, no se veía bien, no se escuchaba bien, todavía la conexión a internet sonaba así como... Era una cosa pero muy antigua, y no, ya el hecho que él haya estado haciendo la maestría 6 meses, porque era una maestría de doble titulación, yo dije no, o terminamos o te acompaño. Y por eso me fui. O sea, muchos dirán, ¿pero qué hace un abogado en Alemania? ¿No? Bueno, yo lo fui descubriendo en el camino. Y estoy aquí para contarles más o menos la historia. Hice un máster en Derecho Alemán. Muchos dirán que fue una locura meterme a hacer un máster en Derecho Tributario alemán, pero yo dije, si me voy a meter en un país nuevo, con un idioma nuevo, que estoy aprendiendo recién, porque me fui sin aprender alemán, lo aprendí allá, que no sea un tema nuevo, un tema que al menos yo en castellano manejo, como para poder meterme. Hay opciones de reinventarse también, las vamos a ver. El LLM, que está incorporado en Alemania, el nombre, es un Legum Magistra. Ese es el LLM. En el fondo, el LLM es el máster en Derecho Nacional para juristas extranjeros. Es decir, si en Perú, por ejemplo, la Universidad Católica da un LLM, ninguno de ustedes asistiría a ese LLM porque ustedes ya conocen el derecho peruano. Sería para personas del extranjero, abogados extranjeros que quisieran investigar sobre derecho peruano. La Universidad Católica de Chile tiene un LLM. Y hay varias otras universidades, la Universidad de Chile tiene un LLM también, que es
En el fondo, la universidad no crea un curso nuevo. La universidad permite a los juristas extranjeros asistir a la carrera del pregrado. Y aquí te permite tomar algunos ramos. Hay algunos que son obligatorios, otros que son facultativos. Dura aproximadamente entre 1 año y 2 años, dependiendo del régimen. Todas las universidades alemanas que tienen escuela de derecho, la mayoría tienen el LLM. Yo lo hice en la Universidad Humboldt en Berlín. Y teníamos que tomar obligatoriamente ramos de derecho privado y ramos de derecho público. El que uno quisiera o el que estuviera a disposición, el que tuviese espacio en la sala y el que le entendiéramos más o menos al profesor, porque había profesores que hablaban muy rápido y otros que hablaban un poco más lento, que con los estudiantes extranjeros es oro. A los que no estuvieron presentes ayer, bueno, no terminé de contar un poquito la historia, llegué, aprendí alemán, terminé de maestría, empecé a trabajar en la asesoría migratoria, perdón, en la asesoría tributaria, que era mi área. Y trabajé en la consultora Ernst & Young, trabajé en consultoras tributarias. Y parte de mi trabajo, parte muy importante de mi trabajo, era la atención del cliente expat. Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de Ernst & Young, uno de los clientes importantes de la compañía era Volkswagen, y Volkswagen, por ejemplo, porque eran otros clientes también, traía mucho ingeniero de México. Y al expat hay que atenderlo en su idioma. Entonces nosotros éramos el departamento de atención a expat en español dentro de People Advisory Services de Ernst & Young. Así un departamento. Había otra atención en portugués, en turco, en inglés, etc. Y esa era parte de mi trabajo, explicarle a los clientes expatriados, que dicho sea de paso, no es lo mismo un expatriado que un migrante. El expatriado es la persona que llega a vivir a otro país y que lo lleva a una empresa. Va con todo, hay una persona con su apellido en el aeropuerto esperándolo, hay alguien que le ayudó con todo el proceso migratorio, hay una empresa de relocación que le ayudó a buscar vivienda, colegio para los niños, hay toda una estructura que yo no tuve y que muchos de los que emigramos no tenemos. Por lo tanto yo dije, esta asesoría que yo estoy prestando acá, debía haberla recibido yo cuando me vine. Alguien, un Pepe Grillo que me va diciendo, marque esto en el formulario, no diga esto. Esto significa tal cosa. Todo lo que usted está poniendo en este formulario le puede traer consecuencias jurídicas posteriores. Esa asesoría, yo dije, esto es muy valioso. Hay que expandirlo, hay que entregarlo a todo el mundo. Pero solamente por contrato lo podía hacer a los clientes de Ernst & Young. Después por motivos familiares, porque estas consultoras son trabajos sin fin, me cambié a un puesto de 3/4 de tiempo financiado por el fondo AMI, que era una asesoría migratoria a mujeres, de una asociación de mujeres migrantes, o sea, la que se va con fondos propios, ahorros, por amor, a la batalla y averiguando por las de ellas, ¿no? En Berlín. Pero ahí solamente podían ser mujeres residentes en Berlín, con Anmeldung, o sea, con empadronamiento en Berlín. Entonces tampoco era la expansión que yo quería dar, pero en esta asesoría conecté mucho con mi yo migrante, con averiguar. La diferencia es que estas chicas tenían todas las redes sociales a su disposición, era otra generación, y parece que más confundidas estaban, porque la asesoría migratoria es tan específica, es tan al caso puntual, que del 40% de las respuestas que le llegaban o más, nada le servía a su caso. Entonces necesitaban esta asesoría personalizada. Y yo de vuelta con la idea, esto debiera ser posible preguntar desde Latinoamérica. Cuando yo recién tengo la idea de migrar, antes de mi primera cita con la embajada, tener todo claro. Llegó la pandemia, a Dios gracias, a nosotros nos pilló en cambio de ciudad. Yo tuve que renunciar a mi trabajo por cambio de ciudad, me pilló ahí sin trabajo, la pandemia, y yo dije, esta es mi oportunidad. Ahora las asesorías online son la regla general, así que compré este dominio, migracionenalemania.com, y creé este pequeño emprendimiento. Pensando yo, esto va a tomar un 10-20% de mi día, se notó que era una necesidad bastante fuerte y ahora ya me dedico 100% a esto. Y es una de las formas que tienen los abogados de ejercer las asesorías. Vamos a ver otras, ¿ya? En general, a los que no estuvieron en la charla que di ayer,
Vamos a explicar esta estructura, que son los tipos de visas con los que uno puede llegar a Alemania, independiente de qué ejercicio profesional puedo hacer, ¿ya? En Alemania existen las visas de trabajo, las visas de estudio y las visas familiares. Vamos a ver las visas de trabajo. Tenemos la visa de trabajador cualificado, para la cual tengo que tener una oferta laboral, un contrato de trabajo. No estamos hablando de simplemente como autónomo. Está la categoría autónomo, pero es diferente. La visa de personal cualificado, la Blue Card, que es un tipo de visa de personal cualificado altamente remunerado. Para ambos casos, tengo que tener el reconocimiento de un grado académico al menos, ¿ya? Tenemos la visa de trabajador autónomo, que muchos abogados tienen, siempre y cuando tengan algún mercado para prestar un servicio en Alemania. Alemania no tiene todavía la visa nómade. O sea, yo no puedo prestar servicios para el Perú desde Alemania con una visa en Alemania. Si voy a prestar servicios como autónomo, tiene que ser en Alemania y para diferentes clientes, ¿no? Está la misma presunción que opera en el derecho laboral de que si yo tengo solamente un prestador de servicios, no soy autónomo. Esa es una relación laboral maquillada, ¿no? Esa misma presunción ocurre en el derecho tributario y en el derecho laboral y en el derecho migratorio alemán. Tenemos también la tarjeta de oportunidad, que es la nueva visa que entró en vigencia hace 10 días, 13 días, el 1 de junio, que es esta nueva visa de búsqueda para poder llegar a Alemania a buscar, valga la redundancia, mi oportunidad, mi opción, un trabajo, un ejercicio como autónomo, lo que sea. Están las visas de estudio, que también son una opción, donde distinguimos las principales son la visa de curso alemán, que es un tipo de visa de estudio, donde voy solamente a hacer un curso de idioma. A partir de marzo de 2024, esa visa me permite también trabajar hasta 20 horas semanales, cosa que antes no se podía. La visa de preparación de estudio y la visa de búsqueda de plaza de estudios, que no es lo mismo, son dos tipos de visas. En general, y la visa de estudios. Distingamos. La visa de estudios opera cuando yo me postulo a una universidad, por ejemplo, cualquiera de ustedes se postula un LLM, por ejemplo, están los LLM y están los máster específicos, ¿no? Máster en Derecho Ambiental, máster en Derecho Tributario, máster en Derecho Comercial. Si yo me postulo a un LLM y cumplo con todos los requisitos, requisito de idioma, requisito académico, todo, la universidad me acepta, simplemente, véngase el próximo semestre. Eso es una visa de estudio. Cumple hoy con todos los requisitos que la universidad le dio la aceptación ab sofort, como dicen en alemán, a partir de cuando ustedes lleguen, a partir de que empiece el semestre académico. Si yo postulo y cumplo con todos los requisitos, excepto uno, que por regla general es el alemán, lo que me pasó a mí, ¿no? Mi primera visa me dijeron que no, sí, cuando la gente dice que lo pasa mal postulando las visas, yo entiendo perfectamente, yo me fui como con mi plan C. Mi primera visa, que fue de reunificación familiar, nos dijeron que no. Entonces, mi marido llegó a Heidelberg, a la Universidad de Heidelberg, y nos dimos cuenta de que allí había un LLM para juristas extranjeros. Muchas universidades existen, encontramos en Heidelberg, después nos cambiamos a Berlín. Y yo cumplía con los requisitos de ser un jurista extranjero, pero tenía que tener un C1 alemán y yo tenía 0 alemán. Entonces dije, bueno, me postulo igual, no pierdo nada, no tengo otra opción. Y me aceptaron bajo la condición de que en un año yo tenía que llegar del 0 al C1. Hoy en día ese año, o sea, normalmente la visa de preparación de estudio la dan por hasta 2 años. Porque no es chistoso haber terminado en un año del 0 al C1. Me acuerdo, me da como un tiritón en el ojo. Fue bien estresante. Entonces, si yo postulo a un estudio, no tengo todos los requisitos, pero tengo un requisito que me falta, puedo pedir la visa de preparación de estudio. La universidad me entrega una aceptación condicionada a que yo cumpla con la práctica, estudio en colegio, alemán, lo que me falte, para poder entrar al programa universitario. ¿Ya? Y la visa de búsqueda de plaza es cuando no tengo nada de lo anterior. Tengo solamente postulaciones. UniAssist se llama el Sistema Nacional de Postulación Universitaria. Me he postulado a varias maestrías, he recibido en algunas una respuesta positiva, en otras no. Pero necesito seguir buscando allá.
Entonces pido una visa de búsqueda de plaza. ¿Te quieres sentar ahí? No sentas. Sí. Ok. También existe la visa de Ausbildung. La Ausbildung es una formación técnica, ¿no? Vamos a ver que también es una oportunidad para algunos abogados que, por ejemplo, quieren entrar a la administración pública, pueden hacer una Ausbildung en la administración pública. Vamos a ver, ¿ya? Tenemos las visas que están como en el medio, digamos, esto lo expliqué ayer más en detalle, pero es importante que lo sepan, que están en el capítulo de la ley de visas de estudio, pero yo las pongo al medio porque en estos tres casos hay como olor a relación laboral de alguna manera. Entonces, por eso está como al medio. La visa de reconocimiento de título, cuando tenemos una profesión reglamentada que requiere la homologación del título, ejemplo clásico, los médicos, los enfermeros, ellos llegan a Alemania con una visa de reconocimiento de título, pero no hacen el reconocimiento de título desde el living de su casa, de manera libre, a la hora que quieran. Ellos tienen que participar en una Maßnahme, en un proceso de reconocimiento de título en un hospital, en una organización, en un centro médico que va fiscalizando su proceso de homologación. Y cumplen horario, reciben una mínima remuneración, por lo tanto hay una relación laboral. La visa de investigador, cuando yo me voy a hacer un doctorado a Alemania, pero no a mi ritmo y con mis ahorros, sino que recibo una beca por parte de la universidad, le respondo a la universidad, le debo horarios a la universidad, le debo obediencia a mi Lehrstuhl, a mi profesor, y desde el punto de vista del copyright, lo que yo escribo no es 100% mío. La universidad también me puede publicar. Me cita, pero lo puede publicar con o sin mi autorización. Es parte también propiedad, lo que yo investigo, de la universidad. Por lo tanto, hay una relación laboral. Y la visa OPEA, que a los que no la conocen, ¿la conocen ustedes la visa OPEA? La mayoría, ¿no? Bueno, como explicábamos ayer, Alemania y Latinoamérica tienen muchas diferencias culturales que no son interesantes de analizar, entre otras, en Alemania no existe el servicio doméstico. No existe esa persona all-rounder que llega en la mañana, me abre las ventanas, pasa la aspiradora, va a comprar, cocina, manda a los niños al colegio, plancha la ropa, me pasea al perro y se va en la tarde. O incluso duerme en la casa, a veces. No. En Alemania todos esos servicios yo los tengo que subcontratar por separado. Y ni siquiera, o sea, si yo tengo una persona que me limpia la casa, yo tengo que esperarla con las camas hechas, la ropa lavada, la loza lavada. Y esa persona solamente viene a limpiar y se va, y le pago por hora. Lo mismo si quiero que alguien me pasee al perro, solo me pasea al perro y le pago por hora. Lo mismo si quiero que me cuiden los niños, solo me cuidan los niños y le pago por hora, aunque esté viendo la tele mientras los niños duermen, yo le pago por hora. Entonces, una familia alemana con 2 o 3 niños le conviene este sistema de OPEA. El sistema de OPEA es un chico o chica, porque esta no es una labor femenina necesariamente, llega hasta los 27 años, de los 18, llega a mi casa, vive con la familia, ayuda en las labores domésticas, pasea al perro, ayuda en la cena, va a buscar a los niños al colegio, los lleva al deporte, etc. Y yo me comprometo como familia a pagarle el alojamiento, una mesada, el curso alemán y su seguro de salud. Es un win-win. Y es una estructura conocida, es un contrato estandarizado, hay agencias de OPEA, y muchos alemanes viajan a Estados Unidos a aprender inglés haciendo OPEA. Hay muchos latinos que se van a Alemania a aprender alemán haciendo OPEA. Hay muchos alemanes que hablan muy bien español porque estuvieron en España haciendo OPEA. Es un sistema de intercambio, de apoyo doméstico por un estudiante al cual yo le ayudo con su curso de idioma. También hay una relación laboral, aunque sea una visa de estudio. Y finalmente las visas de familia. Dentro de las visas de familia, los clásicos son la visa de reunificación familiar del cónyuge y de los hijos menores. Y ahora, nueva, a partir de marzo de 2024, la visa de reunificación familiar de los padres mayores. Para visas Blue Card entregadas a partir del 1 de marzo de 2024. No es retroactivo, lamentablemente. ¿Ya? Estas son las visas que existen. Vamos a hablar ahora, brevemente, eso también es una lámina de ayer,
que Alemania, a partir del año 2016, ya no permite más migración de personal no cualificado. A partir del 2016 se decide que la migración en Alemania se prioriza al Fachkraft, o sea, al personal cualificado, para llenar esta falta de personal cualificado que en Alemania es tan abrumante y necesaria. Analizamos ayer, si es que no vieron la charla, que existen hoy en día, según cifras del Ministerio de Economía, faltan 600.000 puestos de trabajo para personal cualificado en Alemania. 600.000. O sea, para muestra un botón, comenzó la pandemia, Alemania era el único país europeo que tenía salas de hospital con máquinas de cuidados intensivos nuevas en plástico y la gente muriéndose en la puerta del hospital. Porque no habían enfermeros suficientes para llenar toda esa maquinaria, para manejarla. O sea, una anécdota un poco íntima, pero nosotros tenemos una hija que está postulando a un examen médico de octubre del año pasado. Y tenemos ahora en junio llegando. Y no estamos hablando de un consultorio pobre en Latinoamérica, estamos hablando de un hospital alemán. Un examen muy específico donde no hay personal, o el personal tiene una lista de espera de un año. Falta personal en todos los ámbitos, ingenieros, IT, construcción, medicina, en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Entonces, Alemania necesita llenar este personal cualificado. Se entiende por personal cualificado cualquier persona con una cualificación o grado técnico o académico de al menos 2 años de duración que sea vigente y que esté certificado en su país de origen. O sea, no estamos hablando de personas necesariamente académicas, puede ser un técnico, una persona que estudió gastronomía, turismo. Perfectamente. ¿Ya? Para que desmitifiquemos esto del personal altamente cualificado, que tiene que tener... No. Y Alemania, no hay tanta diferencia entre el técnico y el académico desde el punto de vista de la remuneración. ¿Ya? Vamos ahora al tema específico de las preguntas que a mí me interesa responder, que yo sé que son las que están acá en las caras de todos, en cuanto a los abogados. ¿Es posible ejercer como abogado de alguna manera, yo siendo abogado latinoamericano, en Alemania? ¿Cómo? ¿Es necesario homologar mi título necesariamente? 2, 3. ¿Es necesaria una maestría en Alemania o algún otro estudio de formación? Y una de las preguntas más importantes, ¿es necesario hablar alemán? ¿Qué nivel? A esta lámina vamos a volver, yo creo, varias veces, porque estas son las preguntas fundamentales, ¿no? Las que más hay. Si hay más, díganmelo ahora y las incorporamos inmediatamente. Veamos, esta es otra lámina que analizamos ayer, que es muy importante tener en consideración, porque aquí empiezan las confusiones, ¿ya? En Alemania existen 2 tipos de profesiones en general, y esto es para los alemanes y para los extranjeros, para todo el mundo. Un chico alemán que salió del colegio en Alemania, que no ha vivido en otro país, que estudió medicina en Alemania, igual tiene que hacer su Staatsexamen, su aprobación para poder ejercer como médico. Lo mismo en el caso de las profesiones reglamentadas. Eso se aplica a extranjeros y alemanes, ¿no? Tenemos las profesiones reglamentadas y las no reglamentadas. En el caso de las no reglamentadas, simplemente terminé la universidad y las puedo ejercer. Pero los extranjeros necesitamos reconocer de alguna manera que nuestro título estudiado fuera de Alemania equivale de alguna manera a algún título o grado alemán. ¿Ya? Vamos a distinguir para estos efectos entre las profesiones académicas y las técnicas. Obviamente las profesiones reglamentadas también tienen su grado académico, técnico. En Alemania existen 4 escaleritas en cuanto al grado. El grado técnico, 2-3 años de duración, oficios. El grado académico inicial, que es el bachelor, o como le llaman, la licenciatura en algunos países, o el pregrado, derechamente, ¿no? Que normalmente en nuestros países son 5 años, en Alemania pueden ser hasta 3, ¿no? Después viene el primer posgrado, que es el magíster, máster o maestría. Y finalmente, el doctorado, promoción o PhD.
Hay posteriormente otras escalinatas superiores, la habilitación, pero no constituye grado académico formal. Esos son los 4 grados académicos formales, ¿no? Entonces, una profesión no, para poder ejercerse en el ámbito no reglamentado, en el ámbito académico, la certificación de la equivalencia de mi grado académico lo hace el ZAB, o Zentralstelle für ausländische Bildungswesen. Larga palabra para una abreviatura alemán, típico alemán, ¿no? Es palabra enorme que se abrevia así, el SAP, que le llama la gente. Por lo tanto, si yo quiero ejercer en el ámbito no reglamentado, vamos a ver que es posible ejercer en el ámbito no reglamentado como jurist. El término jurista o jurist es la persona que estudió Derecho, pero que no está habilitado como abogado. Por ejemplo, un alemán que estudió Derecho y que no terminó su segundo Staatsexamen. Simplemente se dedica al ejercicio como jurista. Y existe en Alemania el concepto del ausländischer Jurist. O sea, la persona que estudió Derecho en el extranjero y que llega a Alemania a ejercer. ¿Ya? Ese grado de licenciatura en Ciencias Jurídicas lo reconozco ante el ZAB. Ese es el primer paso recomendable para poder siquiera llegar a buscar. Incluso en el caso de que ustedes sean casados con alemán o con alemana, o su esposo o su esposa tenga un contrato de trabajo y ustedes se van con reunificación familiar, donde no es necesario hacer este proceso, es igual recomendable. Porque el certificado del ZAB es la llave que el departamento de personal de una empresa alemana entiende. Mi título simplemente traducido les va a costar entenderlo. O van a generar sospecha de que este es simplemente traducido. El certificado del ZB es de Zeugnisbewerbung, que se llama. Es un certificado nominativo donde analizan mi licenciatura en detalle. ¿Qué ramos aprobé? ¿Cuántos ramos aprobé? ¿Con qué nota? ¿Ya? Para las profesiones técnicas, este proceso lo hace la Cámara Industrial y Comercial, la Industrie- und Handelskammer, IHK, ¿no? Y para las profesiones reglamentadas, todo este proceso se hace a través del órgano federado, ahí entramos en la telaraña del federalismo alemán, dependiendo de qué land voy a vivir o quiero llegar a ejercer, va a haber un órgano específico según el tipo de carrera, según... Y ahí nos empezamos a perder, ¿no? Y hay una página web, que es la página web Anerkennung in Deutschland, que te va indicando, según una selección múltiple, si mi carrera es reglamentada o no es reglamentada. Aquí empezamos con las confusiones. ¿Por qué? Porque si yo meto abogado peruano, voy haciendo la selección, yo creo que la mayoría lo han hecho, en el Anerkennung in Deutschland, me va a parecer que es reglamentado el ejercicio del derecho. ¡Oh, horror! ¿Cómo reglamentado? Tengo que hacer mi homologación de mi título. ¿Pero cómo? Las profesiones reglamentadas en general, para poder ejercerse en Alemania, es necesaria la homologación del título. Homologación, homologar, desde el punto de vista lingüístico, es el mismo título que yo puedo ejercer en Perú, idéntico ejercerlo en Alemania. Esa es la homologación de un título de médico, por ejemplo. La misma especialidad que yo hice en Perú, la puedo ejercer idéntica con todas sus responsabilidades y todas sus contribuciones en Alemania. Pero resulta que nosotros no estudiamos derecho alemán. El objeto de nuestro estudio fue derecho chileno, derecho peruano, derecho colombiano, derecho venezolano, derecho boliviano. Es otro objeto de estudio. Entonces, ¿qué saco con homologar? Yo hice la homologación, creo que ando en mi billetera con la tarjeta de recuerdo, porque hice todo el proceso de homologación, completo. Rechtsanwaltkammer Berlin, Cámara de Abogados de Berlín, que era donde yo vivía, me sometí a todos los procesos, ahí les voy a explicar de qué se trata el proceso. Pero ese proceso me permite ejercer como abogada chilena en Alemania. Así han dicho. No da un volumen para vivir de ello. Dependiendo
En estos años conocí, por ejemplo, un colega colombiano que se dedicaba a todo el tema de inversión en comercio con Colombia y Alemania. Su padre era dueño de un despacho de abogados grande en Colombia y él tenía la filial en Alemania. Por supuesto, el volumen a él le valía la pena todo el proceso. Pero no todos tenemos esa cartera de contactos, digamos, ¿no? O sea, yo soy una de las pocas, fui la primera, creo. Mujer, creo que había uno antes. Homologación de un título de abogado chileno en Alemania. Porque esto es reciente, ¿eh? Y la embajada me manda, los consulados me mandan escrituras de derecho chileno que hay que hacer, mandatos. De vez en cuando un alemán que se casó con una chilena que se quiere divorciar allá y acá. O un alemán, me acuerdo una vez que quedó enamorado de la Patagonia y que quería comprar un inmueble y no entendía absolutamente nada de las escrituras. Por favor, explíqueme de qué se trata. Y sería, ¿y qué más puedo ejercer como derecho chileno? ¿Ya? Pero se puede, y esa es la homologación. O sea, ustedes podrían hacerlo para derecho peruano. Analizan si les vale la pena, porque implica varios requisitos. Y además está la opción de ejercer en el ámbito no reglamentado, donde aquí uno se puede hacer camino al andar. Y aquí es donde la gran mayoría de los casos de éxito profesional de abogados extranjeros que yo he visto en Alemania se van por esa vía. Veamos. La homologación del título, como les explicaba, es reciente porque viene del tratado de la OMC. La Organización Mundial de Comercio permite y a los estados les da la obligación de permitir los ejercicios profesionales para promover el comercio internacional. Tanto Perú como Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia y todos los países de Latinoamérica son miembros de la OMC. Por lo tanto, te permite este tratado de la OMC, Alemania lo incorporó al derecho interno a través del paragraph, si ese es el símbolo de artículo en las leyes alemanas, está S por sobre la otra, es como raro, aparece solamente en los teclados alemanes, significa paragraph o artículo 206 de la Bundesrechtsanwaltsordnung, la famosa BRAO. Permite el reconocimiento del grado de abogado extranjero para los abogados, por ejemplo, peruanos, que se someten al procedimiento de homologación. Y el procedimiento de homologación, como les explicaba, requiere la colegiatura obligatoria tanto allá como acá. No sé cómo será en Perú, en Chile la colegiatura para los abogados no es obligatoria. Acá sí, en Chile no, y yo me tengo que colegiar igual. Bueno, yo lo hice voluntariamente por un tema de control de ética, ¿no? Voluntariamente por los pares. Pero ustedes tienen que tener la colegiatura obligatoria acá y colegiarse en la Cámara de Abogados del land donde quieran ejercer. Y tienen que acompañar una serie de documentos, contratar un seguro profesional, porque en Alemania todos los profesionales tienen seguros profesionales obligatorios. Si usted comete un error y le da una indicación que el cliente le genera perjuicio, hay un seguro que responde. Eso usted lo tiene que pagar. Entonces usted tiene que ver si con todo este trámite de gasto da la cuenta del gasto-beneficio. A este colega colombiano le salía cuenta. A mí, con lo que me llega de vez en cuando, todavía me sale cuenta, pero hubo un par de años en que yo decidí no pagarlo porque yo dije, ¿a qué? ¿No? Pero existe la opción de la homologación del título y te permite también el derecho internacional público. ¿Ya? Te permite ejercer como abogado en tu derecho original y derecho internacional público. Esa es la opción de la homologación del título. Veamos la opción de la equivalencia del grado académico. Te permite ejercer como jurist, que es este concepto de jurista, que es la persona que estudió derecho, pero que no hizo el Staatsexamen, no es abogado, no es Rechtsanwalt, es jurist, es un experto en derecho, punto. Y como decíamos, ustedes, yo, no somos expertos en derecho alemán. Nosotros estudiamos otro objeto, pero somos profesionales con un background jurídico. Y eso en muchos lados es valorizado, ¿no?
Hay postulaciones en la administración pública, postulaciones en empresas privadas, en instituciones que dicen se busca persona con un social, con una Abschluss en Sozialwissenschaft o Abschluss en Geistwissenschaft. ¿Qué significa esto? Un Abschluss es una licenciatura, un estudio, un certificado en ciencias del espíritu. Esos son Geistwissenschaft, suena como romántico, pero es así. Donde uno se postula junto con los sociólogos, los licenciados en filosofía, en literatura, en historia. O sea, muchos de los colegas que trabajaban en estas organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, eran expertos en estudios latinoamericanos. Y ahí una persona con una licenciatura en ciencias jurídicas calza perfecto. En muchos de estos lugares sí te pedían para trabajar un muy buen alemán y además, ojalá, otro idioma. En mi caso el español, hablo un poco portugués también, y si tenían inglés o algún otro, mejor, porque la mayoría de las veces son para trabajar en equipos multidisciplinarios, ¿ya? En organizaciones. También en empresas. Ya, si uno quiere empezar a ejercer en un ámbito más puntual del derecho alemán, existen las posibilidades o de hacer la maestría, que era una de las preguntas que habíamos analizado al comienzo. ¿Es necesario hacer la maestría, sí o no? Lo vamos a ver. Vamos a ver en qué ámbitos también. La maestría en derecho alemán, el LLM, si ustedes me preguntan, ¿es necesario hacerlo? Formalmente no es necesario hacerlo. O sea, no es obligatorio, no te faculta a ejercer como abogado alemán, habiendo hecho una maestría en derecho alemán. Tú dices, entonces, ¿para qué la voy a hacer? A mí me sirvió y yo lo recomiendo por dos, y eso que yo hice dos maestrías, por dos motivos. Uno, entender el lenguaje jurídico alemán. Para poder trabajar en cualquier ámbito, yo tengo que entender cómo se dice contrato, cómo se dice cliente, de qué se trata el sistema jurídico alemán. Aunque no sea experta, al menos tener una visión general de cómo funciona. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos? Por supuesto, la gran mayoría de los LLM son en alemán, el primer desafío es el idioma, y querámoslo o no, como abogados, nuestra herramienta de trabajo es el idioma. Entonces, no es un alemán básico el que nos piden, es un muy buen alemán, si queremos trabajar en un ámbito jurídico alemán. ¿Ya? Entonces, ahí invertir tiempo y energía, más que sacar maestrías acá en el Perú para llegar con mejores posibilidades, invierta ese tiempo, energía y dinero en un muy buen curso de alemán. Primero un curso de alemán básico, porque el Der y Das da lo mismo que se lo enseñen para abogados, para médicos, da lo mismo. Apréndalo, el dativ y el acusativ y todo eso, apréndalo primero bien, decántelo, entienda bien de qué se trata, porque de verdad hay veces que dicen, ay, pero cuando viene un gringo acá y habla castellano, todos le aplauden. Cuando va una persona a Estados Unidos y está recién hablando inglés, ¡ay, speak perfect! Pero el alemán tiene ese cejómetro que no lo puede evitar. Y tú haces errores y no puedes evitar mover las cejas. Efectivamente, yo entiendo. Si uno no pone el verbo en el segundo lugar, de verdad no entienden lo que quisiste decir. Aunque quieran entenderte, algo les tirita aquí. Entonces, hay que darse el tiempo de aprender un buen alemán. El LLM o el máster en Derecho Alemán te da ese lenguaje jurídico y la otra cosa que socialmente yo me di cuenta que no era mi objetivo, los colegas alemanes, cuando ve que tú firmas como LLM, Frau Kollegin, de plano diferente. ¿Es usted abogada? Sí, yo soy abogada chilena. Tengo un LLM. Frau Kollegin, bitte. Es otro, como dicen los alemanes, otro Augenbrauen. Es otra, te miran con otra altura de ojos, ¿no? Porque tú viniste del extranjero a estudiar su idioma y su derecho. Y eso les encanta. Eso a mí me gustó del LLM y de la
no te da un estudio específico. Existen otras opciones que puedo hacer junto con la maestría, después de la maestría o a paralelo e independiente de la maestría, que puede ser una Weiterbildung, que se llama, que es como el curso de especialización. Si me quiero dedicar al ámbito de los seguros, hay Weiterbildung en derecho de seguros. Si me quiero dedicar al ámbito de contratos, hay Weiterbildung para el ámbito del contrato. Son estudios que no constituyen un grado académico, una Weiterbildung, pero que van desde un mes hasta un año de estudio. Normalmente no se estudian los Weiterbildung en universidades públicas, sino que se estudian en academias privadas. Yo hice una Weiterbildung en Derecho de Integración y Migración, hice una Weiterbildung en Derecho Social y Laboral, porque sentía que me faltaba, y son cursos súper intensivos. Lo hice en medio de la pandemia, de hecho uno, o sea, online. Son súper interesantes estos cursos y te permiten, incluso hice una Weiterbildung reciente sobre el tema de la nueva ley de nacionalidad, que eran solo funcionarios del Einbürgerungsbehörde y yo. Y es muy interesante porque son cursos intensivos en un área específica del derecho alemán. Pero para poder llegar a ese lenguaje jurídico, quizás el LLM va a ser necesario. O hay cursos, si yo ya tengo un C1 alemán y no quiero hacer el máster, me da lata porque me quiero dedicar específicamente a un área específica y me interesa hacer Weiterbildung, hay cursos de alemán jurídico que también pueden ser recomendables. Para mí el LLM fue mi curso de alemán jurídico. Me dio esa visión general que me permitió entender un poco de qué se trata el derecho público alemán, de qué se trata el derecho privado alemán, cuál es la diferencia con el derecho chileno. En general, el lenguaje es diferente y la forma de estructura de pensamiento. Nuestro derecho es mucho más intuitivo. Cuando respondemos una pregunta en la escuela de Derecho, respondemos según el párrafo tanto, artículo tanto, y según lo que vimos en clase, tu visión intuitiva de justicia, el humo del buen derecho y estos conceptos que los alemanes les tiran un ojo. Porque en Alemania el derecho es una ciencia exacta. Uno responde según un fallo judicial. Eso también es lo que más nos costó a los juristas extranjeros hacer en el LLM, responder las pruebas. 1 lleva a 2 y 2 lleva a 3. No sé si vieron de repente en derecho penal la dogmática alemana. Esa misma dogmática alemana del derecho penal que en algunas universidades estudiamos, en Alemania se aplica a todo el derecho, al derecho al tránsito, al derecho civil, al derecho hereditario, toda esa dogmática. Apareció un cadáver. Se trata de un homicidio, siendo el cadáver persona humana, 1, se aplica el tipo 2. Toda esa estructura dice, pero es un cadáver, hello, obvio. No, nada es obvio. Todo tiene que tener un razonamiento. Y eso a mí, por lo menos, me costó muchísimo. Y lo he conversado con varias. Y puede ser que para los abogados penalistas que estudiamos, al menos en el Perú y entiendo que en Chile también, la dogmática penal que es estrictamente alemana, Ajá. esto sea un poco más sencillo, poder... Sí. Va. Claro, si ya entendiste la dogmática, te suena más familiar. Yo había estudiado también la dogmática, pero nosotros lo estudiamos solamente en penal. Claro, yo soy penalista, no veo otra cosa. Aquí se aplica todo. Sí, pero por eso mismo digo, ¿no sería más fácil para un abogado penalista que conoce la dogmática penal, que es estrictamente importación del derecho alemán, Claro. poder ejercer allá, o sea, informes legales? Evidentemente todavía no tengo el grado para poder ejercer como abogado, pero sí por hacer informes legales y con un abogado que sí es Rechtsanwalt allá y ser la bisagra, como alguien como yo que no habla alemán, pero que sí le puedo hacer informes según la dogmática penal alemana. Ese era más o menos... ¿Pero en qué idioma lo tendrías que hacer? Bueno, en español inicialmente, porque el abogado, en teoría, podría ser un... Porque la dogmática alemana él la maneja mejor que tú. Sorry, pero ¿para qué te va a contratar? No, claro, pero es que, no, claro, Sorry, pero es que su demanda de trabajo no puede estar haciendo todas las... Sí, ojo, hay un detalle que también es un falso amigo. Creer, yo también lo intenté, porque yo soy abogada extranjera, yo puedo ser secretaria del abogado alemán, puedo ser asistente del abogado alemán, le puedo ayudar con los papeles. No. Me dijeron en todas partes, ¿por qué?
por un tema de seguros. Porque existe, vamos a ver, hablamos la maestría, la Weiterbildung, hablemos ahora de la Ausbildung, y ahí tomo tu tema. La Ausbildung es una carrera técnica, como les decía. El técnico asistente de abogado es una carrera de Ausbildung. Se llama Fachangestellte. Rechtsanwalt Fachangestellte. Y el abogado no puede tener un asistente que no sea Fachangestellte, que le ayude a hacer los informes. No. ¿Por qué? Porque si hay un error, ¿qué seguro responde? El seguro no le va a responder al abogado porque no contrató a la persona con la cualificación técnica alemana. Suena bien tu plan para Perú, pero en Alemania son así. Claro. Yo también conocí a un abogado de origen chileno y dije, yo soy abogada chilena, mira, tengo la acreditación. ¿Te hace falta secretaria? Oye, sorry, no puedo, porque tú no eres Fachangestellte, no eres... El seguro no me respondería. Si se te da un plazo, el seguro no me va a pagar. Y en Alemania los clientes cobran el seguro. No es que, bueno, que con un abogado, un juicio, tengo puro que perder, ¿para qué? No, el cliente cobra el seguro. Entonces ahí, pero la buena noticia es que existe la posibilidad de hacer un Fachangestellte. Si tú quieres trabajar en un estudio de derecho penal, también existe la posibilidad de reinventarse y abrirse un poquito. No necesariamente, como les decía, yo tengo que trabajar en el área en que yo estudié en mi país. Yo puedo trabajar en cualquier, si tengo reconocimiento de mi grado académico, en cualquier cargo acorde con mi cualificación. Por ejemplo, para este social y juristische Abschluss, ¿no? En un área diferente, en una organización, apoyo social, lo que sea, que me permita trabajar junto con equipos multidisciplinarios de sociólogos, personas que estudiaron licenciaturas, teólogos incluso, estudios latinoamericanos, lo que sea. En general te permite trabajar también en ámbitos administrativos. Analizar clientes también de tu propio idioma a despachos de abogados. Claro, en Kunden Acquise, yo trabajé también en Kunden Acquise en un estudio tributario en Baviera, pero a no ser que sea un estudio que se dedique al derecho latinoamericano, tampoco te da un volumen de... O sea, es una forma de ingreso dentro de un pool de ingresos que tú tienes que manejar. Claro. ¿Ya? Y hay Ausbildung, por ejemplo, para entrar a trabajar en la administración pública. Hay Ausbildung o Weiterbildung también para protección de datos en general. ¿Cuáles son las áreas en que yo he visto, me he encontrado en el día a día con abogados latinoamericanos, específicamente en Alemania? Área de contratos y personal. Por ejemplo, incluso contadores auditores latinoamericanos que terminan trabajando en un departamento personal. Para eso tienen que saber de derecho laboral, derecho tributario, alemán y derecho social. El Weiterbildung que yo hice en derecho social y tributario, en derecho social y laboral, la mayoría de mis compañeros de curso eran personas de un departamento de personal de una empresa. Pero ahí tengo que manejarme con un muy buen alemán. Aunque yo sea experta en contratos internacionales, por ejemplo, la jefa del departamento de contratos es Siemens, es chilena. Es de la Universidad Católica, abogada. Hablo muy buen alemán y un muy buen inglés, porque en Siemens el idioma corporativo es el inglés. Pero en el departamento de contratos tienen que hablar muy buen alemán. Yo en mi cargo en Ernst & Young tenía colegas también que eran abogados de otros países, pero nosotros teníamos que tomar el teléfono y llamar al funcionario del servicio de impuestos. Y ahí tirita el teléfono si uno no entiende el dialecto de Ingolstadt con el que me venían hablando, ¿no? Al teléfono más encima. O sea, hay que manejarse con un buen alemán si voy a estar trabajando en contratos muy personales, en empresas privadas, pequeñas, grandes. También en la parte asesoría, en seguros, corredores de seguros que son abogados extranjeros, he conocido bastante. En Alemania existe un sistema que se llama el sistema de asesoría financiera. Todo producto financiero tiene incorporada una asesoría gratuita al cliente. Es decir, los alemanes no dan un paso, ni es que ni siquiera sueñan con dar un paso si no hay un seguro comprometido. Para todo. Tienen seguro para el perro, tienen seguro
para todo tipo de responsabilidad. Es una sociedad que no puede vivir sin saber que no hay un seguro comprometido. Entonces hay una gama de seguros donde la gente se puede confundir. Y si usted quiere averiguar por las suyas y se mete a páginas web, diálogos, hasta que encuentra la compañía de seguro, usted le va a cobrar el seguro X. A usted que prefiere tomar una asesoría de un asesor financiero, le va a salir exactamente lo mismo. Para la compañía de seguros, la asesoría financiera está incorporada al producto. Por lo tanto, es gratuita. Y muchos latinoamericanos quieren que los asesore un latinoamericano, que sea experto en seguros alemanes, pero que conozca mi forma de pensar, mi idiosincrasia, mi carácter cultural. Entonces, muchos asesores financieros son abogados. Y dentro de los asesores financieros están los que se dedican a inversiones, los que se dedican a previsión de vejez, los que se dedican a asesorar a médicos, los que se dedican a inversión inmobiliaria. Hay una gama. ¿Ya? Protección de datos. Este es un área muy en boom. Toda empresa necesita un experto de protección de datos. Hace poco hice un live que les recomiendo que vean en mi Instagram con una colega también abogada de la Universidad Católica, de Chile, que hizo un baita título en protección de datos, hizo el LLM en la Universidad de Humboldt también, hizo una baita título en protección de datos y empezó a trabajar en eso y le va muy bien. Y explicaba su experiencia. Son áreas requeridas, son áreas nuevas, bastante requeridas. La ley de protección de datos alemana es súper compleja. Entonces, si yo invierto en un buen alemán y me voy a hacer una baita de una protección de datos alemanes, trabajo no me va a faltar. ¿Ya? Todas las asesorías, asesoría migratoria, asesoría empresarial, asesoría desde el punto de vista, incluso asesoría social, asesoría ambiental. Es muy, muy requerido. El tema ambiental está muy en boga. Recordemos que el gobierno de la coalición actual es del Partido Verde. O sea, hay mucho proyecto que se está tirando en ámbitos ambientales hoy, que no existía hace 6, 7 años atrás, porque no estaban en el gobierno. Hay que aprovechar esa coyuntura. ¿Ya? Una maestría en Derecho Ambiental que te permita trabajar en asesoría en Derecho Ambiental, las opciones están. ¿Ya? Entonces, en la administración pública hay la opción de hacer una Ausbildung para entrar de abajito, ¿no? Con chicos que están prácticamente recién terminando el colegio y que están haciendo unas capacitaciones para trabajar en la administración pública. O hay algunas convocatorias para cuando ya una persona tiene más experiencia. Acá tenemos un ejemplo, que es mi marido que entró a la administración pública, también abogado chileno. Si hay alguna pregunta específica en esa área o algo que quisiera aportar. Pero en general, las opciones son principalmente para trabajar en el tema administrativo dentro de la administración pública. O sea, los Sachbearbeiter, el personal intermedio. Si a usted le gusta trabajar en juzgado, le gusta trabajar en el sistema de impuestos, le gusta el tema de la administración pública, esa es una opción. Pero no les miento, les van a pedir un muy buen alemán. ¿No? Y esas son principalmente las áreas donde yo he visto ejercicio profesional. Abro la posibilidad de preguntas. Muchísimas gracias. Preguntas. Dale. ¿Cómo haces para obtener el reconocimiento como nariz? ¿Qué tienes que presentar? ¿Tienes que llevar tu título? Es un procedimiento que está bastante digitalizado, el del ZAB. Afortunadamente se ha ido anunciando. Es un sistema online del Ministerio de Cultura, es un portal donde tú ni siquiera tienes que mandar a traducir. Tú subes en PDF y en castellano tu grado académico, no tu título profesional, ¿no? Tu grado que te dio la universidad cuando terminaste toda la carrera, más el examen de licenciatura, porque después se hace la tesis, la práctica y eso te lleva al título, ¿no? No sé cómo será acá, pero Acá terminas la universidad, te dan el bachillerato automático, bueno, al menos en la época en la que yo estudié.
y después tú dabas tu examen para tener tu título. Ah, ya, el examen es de título. Sí, En Chile el examen es de grado. claro, el examen de grado te da el título, pero es después del bachillerato. O sea, tú terminas tus 7 años de universidad, te dan el bachillerato, haces expedientes o una tesis y te dan tu título. Ya. Lo que tengas de grado académico, envíalo al ZAB Y con tus tu malla notas. curricular, con tu concentración de notas, y ellos lo analizan y te dan la equivalencia de tu grado académico. Y ya con eso eres jurista. Pero obviamente vas a necesitar el alemán, porque un jurista solamente en derecho peruano y con castellano no te va... Te soy bien sincera, o sea, aquí mi objetivo de esta charla no es venderles a Alemania como destino. Mi objetivo de esta charla es, uno, darles luz al final del túnel, explicarles que existen opciones, pero que no son las opciones clásicas. El camino de un abogado no es el camino de un médico que está prepavimentado. Paso A, paso B, paso C, homologué y puedo ejercer tal cual ejercí en mi casa. No, aquí yo me tengo que hacer el camino a la mirada. Armar, reinventarme, acomodarme y buscar un camino. Pero se encuentra. Hay opciones. Y ese es el mecanismo. Si te quedó clara. Está claro, gracias. Ajá. Para una consulta, yo por ejemplo tengo un grado que lo obtuve en España. Ya. Y esto tenía una certificación de la Unión Europea. Entiendo que en ese tiempo esto también era equivalente con el título, no sé si es título alemán, pero claro, yo digo, bueno, entonces con mi título me puedo ir a Alemania a ejercer. Creo que no, ¿no? Hay un obstáculo. Pero el grado es un posgrado. Hiciste una maestría con España. No era una maestría, la universidad, así se le llama, grado en Derecho, cuando terminas los estudios universitarios en El bachelor en España. en España, pero con una certificación que te permite tener esto reconocimiento en toda la Unión Europea, incluido Alemania. Pero claro, yo digo, bueno, que no he estudiado Derecho alemán. ¿Cómo se reconocería una situación como esa en Alemania? Bueno, si tu grado académico ya está reconocido en Alemania, te ahorras el examen del ZAB, que al final dura 2 meses, 3 meses, dura varios 200 euros, tampoco es tan complejo. Lo puedes hacer igual, por si las moscas, Claro. pero igual no te permite ejercer como abogado alemán. Es lo mismo que hemos estado explicando. Con un buen alemán y ese grado de pregrado reconocido, buscar una alternativa en el ámbito en que tú creas que puedes tener opciones. Ojo que regionalmente no es lo mismo ejercer en el sur, el norte, el este o el este del país. Cada región de Alemania tiene sus fortalezas y debilidades desde el punto de vista del ejercicio. Hay zonas que son más industriales, hay zonas que son más de servicios, hay zonas que son más... por ejemplo, yo partí como asesora migratoria en Berlín, no al azar, porque en Berlín es alta cantidad de población migrante, alta cantidad de demanda de asesoría migratoria, alta cantidad de migrantes en organizaciones de migrantes, que necesitan personal para asesorar en su idioma. Por ejemplo, ahí también habían españoles que asesoraban en español, eran abogados españoles y que se habían especializado, por ejemplo, en derechos sociales, porque los españoles tienen derecho a pedir ayuda en derechos sociales. Los latinoamericanos tenemos que haber trabajado un par de años en Alemania para poder pedir ayuda del Job Center, digamos. Entonces, ellos se especializaban en recalcularte la nómina del Job Center y todo eso se hacía a través de organizaciones también. También es posible. Entonces, lo que me tocaría es prácticamente hacer un examen del Estado, previamente hablando alemán, sabiendo un alemán, examen del Estado para ver si tengo la posibilidad de ejercer. Ese sería el camino. Pero el examen del Estado tendrías que hacer la carrera completa de nuevo. Es toda la carrera. Sí. Sí, no es el examen del Porque te da acceso a la... ¿cómo se llama el examen de Estados Unidos? De American Bar Foundation. No, es toda la carrera de nuevo. Es un Zweite-Staatsexamen. No, si el ejercicio profesional como abogado alemán tendrías que haber estudiado el pregrado allá. Sí, claro, porque esa era mi pregunta, ¿no? Como dicen que ese título se reconoce en todo el ámbito... Pero se te reconoce como jurista. Ah, como jurista. Claro.
Claro. Pero si tú hiciste ese título y tu compañera que está sentada acá hizo su título en una universidad peruana, también puede hacer el reconocimiento de jurista y llegamos al mismo punto de inicio. Eso es lo que quería decir. ¿Sí? Sí, dos preguntas. La primera, si se pasa satisfactoriamente la evaluación para la homologación del título, ¿es el curso del estudio del alemán tiene que ser presencial allá o es virtual? No, Y la segunda, no necesitas alemán para la homologación. No sé si me expliqué mal. ya, ok. Y Ajá. la segunda, para cualquiera de estas formas, ¿es necesario que haya un límite de edad? A ver, la primera pregunta, no sé si me expliqué mal, pero para homologar tu título con el procedimiento de la Anwaltskammer, de la Cámara, no necesitas saber alemán. Tú vas a ejercer en tu derecho. Para derecho peruano tú hablas castellano, punto, porque esos son tus clientes. Ahora, obviamente que con un alemán avanzado te da la posibilidad de asesorar alemanes el derecho peruano, pero no es exigencia tener el alemán para hacer el proceso de homologación. Tampoco es exigencia tener el máster. Esas son recomendaciones que yo doy para tener una real posibilidad, porque con la pura homologación es gasto, cero ingreso. Solamente con la homologación tengo que estar pagando la membresía mensualmente, anualmente, pagar el seguro, pagarle a la Anwaltskammer, pagar... ¿A qué? Si no tengo clientes. Y dos, lo analizamos en la charla de ayer. Para cualquier ejercicio profesional que tú quieras hacer en Alemania y que tengas más de 45 años, para la visa Alemania te va a pedir que tengas un fondo de vejez, al menos. Tú puedes ejercer con más edad, no hay un límite de edad. Pero Alemania va a querer saber si tú vas a empezar a preocuparte ahora, a partir de los 46, de tu fondo de vejez. Te va a decir no. Ahorra primero. Porque si tú empiezas a trabajar en Alemania a partir de los 45, no alcanzas a aportar por las estadísticas de esperanza de vida, no vas a vivir tanta cantidad de años como para poder devolverle al sistema. Entonces no hay un límite de edad, pero sí está esta exigencia adicional para personas mayores de 45 años que tengan un contrato de trabajo. ¿Sí? ¿Tú? Un momento, por favor, tal vez para también incluir a los que están virtualmente. ¿Ya? Uno de acá y después seguimos acá. Dale. Sí. Por eso no lo hice tan larga también, para que diéramos más. Muy bien. Aquí Julio Herrera pregunta cuál es el precio de realizar un LLM y puedo trabajar mientras estudio el LLM. El LLM en muchas universidades es prácticamente gratuito. ¿A qué me refiero con prácticamente? Con que requiere el pago de una inmatriculación o matrícula semestral, pero que la verdad me da derecho a gratuidad en muchos ámbitos de la vida, por lo tanto, en el fondo es una inversión casi gratis. No tiene aranceles mensuales, sino, por ejemplo, estoy hablando, por ejemplo, de 200, 300, hasta 500 euros al semestre, pero que me da gratuidad en el transporte público, rebajas en cines, en todos lados. Gratuidad en el transporte público 24/7. Y eso es ya, con eso ya se pagó la matrícula. Y sí, puedo trabajar. De hecho, puedo trabajar hasta jornadas de 20 horas semanales, en lo que yo quiera. Puedo trabajar en una cafetería, en un restaurante peruano, mientras hago mi maestría. De hecho, a mí me ocurrió una anécdota muy interesante. Yo estudié en la Universidad de Chile, pero previo a eso había estudiado en otra universidad pequeña de provincia que se llamaba Universidad de Talca, que está al sur de Santiago. Había estudiado 1 año, 2 años ahí. Y por esos azares del destino, yo para poder financiar mi maestría, pues no teníamos beca, o teníamos una beca que no era suficiente, yo trabajaba de garzona, y entre otros lugares que me llamaban a garzonear, estaba la embajada alemana en Santiago, la embajada chilena en Berlín, perdón. Y el embajador, un año, era el ex rector de la Universidad de Talca, que yo lo conocía. Y me dijo, bueno, vamos a hacer una reunión con muchos profesores de la universidad que están invitados a un congreso de Derecho Penal, precisamente. Y yo pasando, sirviendo empanadas y pisco sour, me encuentro con el profesor de Derecho Penal. ¿Moreno? Sí, profe, soy yo. ¿Pero qué está haciendo aquí?
financiando el máster. Financiando la empanadita. Eso me digo mucho. Porque todo el mundo lo hace. O sea, a veces uno en Latinoamérica dice, oye, este chico trabaja y estudia. Ya, qué forzado. En Alemania, tú estudias y vives con tus padres, algo mal te pasa, ¿no? Porque todos trabajan y estudian, esa es la regla general. Entonces, ahí hay una fuerte diferencia cultural. Sí, es posible trabajar y es recomendable. Además, para la visa de estudio, te van a pedir una cuenta bloqueada mínima. Además de la posibilidad de trabajar. O sea, pero la idea es que no te comas los ahorros, sino que puedas tener esta cuenta bloqueada y además trabajar para financiarte el día a día. ¿Tú estabas esperando una pregunta? Sí. Con respecto a la visa de investigador, con respecto a si uno, por ejemplo, estaba viendo un doctorado internacional penal en Gotinga, o Gotinga, algo así. Ajá, y ahí mi pregunta era, luego hay como la figura de, como hay diferencia acá los estudiantes de doctorado que tienen como un vínculo laboral o de contrato. Entonces mi pregunta es si se cambia la situación de visa luego de terminar el doctorado, digamos, si continúas como dice, pues, como profesor asistente o adjunto, no sé qué. A ver, importante pregunta, pero tiene varias subpreguntas ahí incluidas. Uno, toda persona que termina un estudio en Alemania, ya sea un Ausbildung, por ejemplo, tiene derecho a terminar su Ausbildung de un año de visa de búsqueda laboral. Una persona que termina un estudio, sea de pre o posgrado, maestría, por ejemplo, o doctorado, tiene derecho a 18 meses de búsqueda laboral. Y una persona que tuvo una visa de investigador o de Forschung tiene 9 meses de búsqueda laboral para salir del ámbito académico y buscar su vida. Primera parte de tu pregunta. Segunda parte de tu pregunta, interesante diferencia cultural. En nuestros países, yo creo que eso ocurre también en Perú, por lo menos en Chile, lo he visto en México en muchos lados. Yo, por ejemplo, estudié una carrera técnica, voy a inventar. Salgo feliz de mi carrera técnica, empiezo a trabajar y me doy cuenta que mi compañero que está al lado, que tiene la licenciatura, trabaja igual que yo y lo pagan más. O sea, me inscribo de noche en una universidad y me pongo a sacar la licenciatura de noche, porque me pague lo mismo. La saqué. La ingeniería, por ejemplo. Y me doy cuenta que al compañero que tiene un máster le pagan más que a mí. Entonces, el estudio de posgrado, la carrera académica, termina siendo en el fondo una forma de ascender laboralmente. En Alemania no. En Alemania te vas separando, te vas metiendo en la carrera académica. De hecho, los separan en quinto básico a los niños. Cuando el chico tiene capacidad de pensamiento abstracto, buenas notas en el colegio, alta capacidad de concentración, agarra un caminito que es el camino que lo va a continuar hacia la carrera académica. Y mientras más avance, más se va separando del mundo real. O sea, si tú te empiezas a meter en el tema académico, que terminé el doctorado, que hago un postdoctorado, que hago la habilitación, vas a tocar techo académico y nunca vas a poder ejercer como profesor en la universidad porque no eres abogado alemán. Esa fue la experiencia que tuvimos acá, con mi colega aquí. Entonces, o te abres a otro ámbito, ciencia política, administración, filosofía, algo, o terminas tocando techo. Llega un momento en que tus propios profesores te dicen, sálvese y nade al ámbito privado, porque aquí llega un momento en que no vas a poder seguir ascendiendo. Porque para poder optar a un cargo de profesor en una universidad alemana, tienes que haber estudiado Derecho en Alemania. Ajá. O sea, dale. Puedo complementar la respuesta, porque es el camino que yo hice. A diferencia de otras ciencias, donde la habilitación ya no es necesaria, y de hecho ya no es deseada, y se tiene el modelo del tenure track, con profesores asistentes, profesor asociado, o junior profesor, una profesión, una cátedra a prueba. Esas son las excepciones en el derecho. Se sigue exigiendo en la práctica, en el 90% de los casos, la habilitación. El hecho de ser jurista extranjero no es un obstáculo para hacer la habilitación, pero hay un gran obstáculo práctico, y lo vivimos.
que a pesar de que yo empecé la habilitación en Derecho Administrativo Alemán, Siendo abogado chileno. claro, siendo abogado chileno, cuando toque el momento de concursar por una cátedra, te van a pedir como profesor novato que primero enseñes los ramos que le llaman bread and butter, de Zivilrecht, öffentliches Recht, de derecho público, y derecho civil, y derecho penal, alemán. Como no tienes el Staatsexamen, no te van a permitir entrar a la sala para tomar las pruebas, por ley. No puedes entrar, entonces menos no vas a poder enseñar. Existen ciertas cátedras en las universidades modernas, más grandes, que son más modernas, por ejemplo, derecho comparativo o análisis filosófico del derecho, pero esas se las dan a los profesores que ya tienen una trayectoria y ya han enseñado todo el resto. Por lo tanto, es Que una... partieron pelando el ajo, Exacto. explicando derecho civil a los de primer año, Entonces, ¿es imposible formalmente? No. pero es muy poco probable. No te recomiendo poner todos tus huevos en esa canasta, porque probablemente cuando ya te des cuenta que no lograste tener la cátedra, ya se haya pasado la oportunidad de cambiarte al sector privado. Y lo que aquí la presentación ha tenido el foco, y yo lo quiero reforzar, no esperen una demanda por sus servicios. Pregunta 1, ¿existe una demanda por servicios de abogados extranjeros? No. Otra pregunta es, ¿existen oportunidades para abogados extranjeros? Sí. Sí, con dos cosas distintas, y espero que haya quedado claro que no hay un estudio jurídico esperándolos por ejemplo, muy buena la pregunta del colega de la dogmática penal, no existe el estudio esperándolos para que trabajen con el derecho material, a menos que sean hijos o familiar del dueño de un gran bufete de abogados que tiene acuerdos con un bufete de abogados Freshfields, y ahí obviamente mandan a uno de los familiares para que asuma el Latin American Desk. No es nuestro caso. No sé si es el caso de algunos de acá. Para eso no necesitan toda esta presentación porque usan los contactos. Eso no va a ocurrir, probablemente no va a ocurrir. Pero toda la reinvención para trabajar jurídicamente en una sociedad industrializada. Y hay un ámbito más que podríamos mencionar, que es la escena de los startups. Ah, Que sí, no les van a exigir buenísimo. que sean abogados, les van a exigir que sepan trabajar con reglas de la Unión Europea, con el Reglamento General de la Protección de Datos. Ahora viene la nueva ordenanza de uso de la inteligencia artificial de la Unión Europea, o que entiendan del comercio, del derecho al comercio internacional. Si ustedes lo manejan, un startup puede ver en ustedes un potencial de trabajar jurídicamente sin ser reexaminado, que es el abogado. Sí, nuevamente, ¿existe un punto de trabajo esperando por ustedes? No. ¿Existen oportunidades para que ustedes hagan camino? Sí. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta en el foro? Ya, vamos a terminar una para y y luego después podemos continuar en la abajo, cafetería, que está preparado, y lateralmente. podemos ir. Ya, entonces aquí José Álvarez pregunta cuál es el salario promedio de un jurista que trabaja en la administración pública. Está súper estructurado, tienen escalafones. Incluso yo tengo colegas que entraron trabajando en la administración pública como cargo prácticamente de secretariado, y después hicieron todo su proceso de homologación, nada más que para que homologación de un título de derecho extranjero no les servía mucho, pero nada más que para subir dentro de la escala, para ser considerados académicos. Va a depender también, en el ámbito de la administración pública es general, y están las escalafones en internet para los funcionarios del Bund, que es el Estado Nacional. Parten como en los 2.500, 3.000, 5.000 euros mensuales bruto, sin impuestos llega a menos, pero es un sueldo que tranquilamente te permite vivir.
va a depender, como le digo, el escalafón, la experiencia. Y en el ámbito privado, cuánto se gana en una empresa privada, va a depender del ámbito. No es lo mismo lo que gana un trabajador de cualquier ámbito, un ingeniero en Baviera, a lo que gana en Leipzig. Porque no es el mismo costo de vida en Baviera que en Leipzig. En Leipzig los sueldos son más bajos, pero el costo de vida es más bajo. En Baviera los sueldos son más altos, pero el costo de vida es más alto. Estamos hablando que ahí, para trabajar en una empresa, como personas que trabajan en el departamento de personal, los impuestos pueden llegar a más de 5.000 euros al mes. Pero también el costo de vida es más alto. Entonces va a depender bastante. Esos más o menos son los... Y para entrar a trabajar en una Ausbildung para la administración pública, esas Ausbildung son pagadas. O sea, no tengo que pagarla yo, sino que me inscribo, hago mi examen de alemán, entré a hacer una Ausbildung, por ejemplo, para entrar a trabajar ahora como funcionario administrativo judicial o administrativo en el tema de impuestos, etc. Y me van a pagar un sueldo de aprendiz, pero no tengo que pagar yo la carrera. ¿Sí? La última. La pregunta es para las personas que tienen 45 años, Ajá, tienen que tener un fondo ajá. que comentaste. ¿Qué puentes podría ser que en su país puedan tener propiedades? En general, no te empezaste a preocupar del tema previsional ahora a los 46, sino que has pensado en el tema. Puede ser la cotización de ahorro previsional obligatorio de la AFP, la cotización voluntaria extraordinaria, patrimonio, también puede ser patrimonio. También puede ser patrimonio. Va a depender de tu edad, va a depender si tienes o no tienes una oferta laboral llegando, porque si tienes una oferta laboral llegando de, creo que está en el artículo 31, 30 y 31 de la Aufenthaltsgesetz, si tienes una oferta laboral de sobre 3.500 euros mensuales, no te lo van a pedir. Solamente si no tienes una oferta laboral o vas a llegar a buscar. Y eres mayor de 45, ahí te van a pedir. Pero no hay un fondo mínimo. Es simplemente, yo ya tengo aportes. Tengo patrimonio, tengo ahorros. Gracias. Creo que lo dejamos hasta acá y continuamos en la Sí. cafetería. Para ahí podemos hacer preguntas bilaterales sin ningún problema. Para poder hacer trabajo, como yo dice, C1. A ver, es que depende. Con el B2 y un buen alemán jurídico, tú ya tienes condiciones como para desenvolverte bien. Pero el C1 es recomendado cuando ya trabajas con contratos, cuando ya trabajas más jurídicamente. Y para algunos LLM sí te piden el C1 o te piden un B2 con un examen de alemán que puede ser, por ejemplo, el DSH o el TESTA. Entonces está entre el B2 y el C1, el nivel requerido. ¿Ya? Más el alemán jurídico. Para el Ausbildung con el B2 te va. Listo. Una clase, por favor. Así cerramos. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias a todos por participar, también los en casa, que también son varios. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, eso no es todo de hoy. Vamos un poco de tiempo con Mónica. Vamos a trabajar en la cafetería. Vamos a tener vino caliente alemán y panes doraditos para todos, cada uno. Así que podemos continuar abajo. Muchas gracias, Preintegración, por la invitación. ¿Puedo sacar fotos? Una foto Sí, sí. para mis redes sociales. También ¿Alcanza a ver? Para también una silla. público medio acreditado. Para que lo pueda sacar de mí. Sí, está bien. Está bien.